31 de diciembre, el último día del año 2015. Un buen día para hacer un análisis de lo que ha ocurrido, cuáles fueron los eventos más importantes. Y en esta parte del programa es lo que quiero repasar con Jairo. Evidentemente no podemos repasarlo todo, pero hay dos o tres que no quiero pasar por alto. El terrorismo deja su huella en el año 2015. El terrorismo deja a la población mundial bastante asustada y bastante temerosa de cara a un 2016, donde o las potencias se ponen de acuerdo o el Estado Islámico, que es el que más ha golpeado, seguirá avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Sin lugar a dudas, Idania, Daesh, como también se le conoce, ISIS, el Estado Islámico, es quizás la organización terrorista más peligrosa que hemos conocido durante las últimas décadas. Cuando decimos más peligrosa, más poderosa en términos criminales y en términos terroristas, hacemos referencia a que es una organización que no tiene límites ni principios relacionados con la conservación de la vida. Su interés es destruir y están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir sus objetivos, no solamente el reconocimiento de su Estado como un Estado islámico, sino particularmente para amedrentar a la sociedad civil y a los gobiernos de Europa o de cualquier lugar del mundo. Hay que tener en cuenta que Daesh es un grupo terrorista disidente de lo que en su momento conocimos como Al-Qaeda, pero tiene una particularidad: al no tener límites y al estar dispuesta a matar a cualquier persona con tal de garantizar sus principios, nos enfrentamos a una amenaza que difícilmente vamos a poder manejar en términos políticos y en términos de seguridad en los próximos años, Idania. El legado de terror que deja este año, no solamente por lo que pasó en París, sino por los acontecimientos en Siria y todo lo que ha ocurrido en su entorno, como son las muertes, los secuestros, las masacres que adelanta, yo creo que es uno de los dramas y una de las notas más tristes de este año. Hay dos aspectos que tienen que ver con ISIS, con el Estado Islámico, que quisiera tener, uno, tu explicación en relación a su soporte económico, y dos, un comentario en relación a lo que es su plataforma mediática, que creo que es lo que le ha permitido además tener esta captación de jóvenes más allá de su área, digamos, natural de influencia, sino que ha captado jóvenes de los Estados Unidos, de Europa, en fin. Y Dania, sobre el primer punto hay que tener en cuenta que Daesh se mueve mucho con el contrabando, por lo menos con la venta ilícita de petróleo y de otro tipo de actividades de extracción minera, como pueden ser piedras preciosas, gas y demás, lo cual le ha permitido tener un flujo de dinero muy importante, no solamente para financiar sus actividades en materia de guerra, sino para tener un aparato propagandístico muy importante. En segundo lugar, se ha vendido como con una aureola muy interesante para ciertos sectores deprimidos o vulnerables en Europa y en otros países. Se ha vendido quizás como el abanderado del cambio, una organización que está en capacidad de destruir en sus términos al gran Satán que identifican con Estados Unidos y a cualquier otra potencia internacional que represente principios democráticos. Ese tema ha sido utilizado para atraer y reclutar un número muy importante de jóvenes, en algunos casos jóvenes que no tienen la oportunidad de tener un proyecto de vida digno dentro de sus países, y otros que simplemente por motivos de aventura creen ver en esta opción la posibilidad de crecer en términos personales. Y en tercer lugar, Idania, yo creo que la estrategia publicitaria cuenta con cerebros muy importantes de sociedades democráticas y occidentales. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras organizaciones terroristas recientes o del pasado, esta Daesh ha lanzado un plan de publicidad que se identifica con los principios democráticos y occidentales de la vida en Europa y en Estados Unidos, al lograr transmitir imágenes propias de Daesh, pero que puedan tener un impacto en las jóvenes y en las personas que tienen una formación o por lo menos un contexto y un entorno democrático. Creo que ese es su principio de éxito. Y aquí vienen grandes interrogantes. ¿Por qué publicistas o personas con formación dentro de un Estado democrático se prestan para este tipo de situaciones?
porque el mercantilismo nos consume y nos lleva por delante los principios en algunas oportunidades. Hay un evento político que también ha tenido resonancia, puesto que se ha cumplido un año del mismo y tiene que ver con el deshielo de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Obama anuncia que el 2016 será el año en que posiblemente un presidente de Estados Unidos pueda ir. Sin embargo, dice que algunas condiciones tiene que tener esta visita. En paralelo, cerramos el año con más de 1.500 detenidos en Cuba y con una represión bastante importante. ¿Es esto un evento político que marcó de alguna manera, Jairo, las críticas que se le hicieron a Obama de que dio mucho y pidió poco, no se plasman precisamente con esta represión que cierra el año? Lamentablemente la represión hace parte de la hoja de ruta de los hermanos Castro. Con Fidel muy fuerte, pero con Raúl no se queda atrás. Y creo que hace parte de los últimos esfuerzos que tiene una dictadura como la de los hermanos Castro para mantenerse en el poder o para tratar de mantener algún tipo de privilegios sociales, políticos y económicos. Creo que ese paso que dio el presidente Obama es muy importante. Si bien utilizó mecanismos económicos para atraer en el corto plazo elementos importantes de cambio en materia política, hoy día no lo vemos. Quizás cuando estemos haciendo este programa el próximo año, Idania, vamos a ver que ya se ven los cambios. Desde ese punto de vista yo creo que es muy importante. En segundo lugar, eso ya tiene algún impacto internacional. Hay que tener en cuenta que el proceso de negociación de paz entre las FARC y Colombia se celebra en La Habana, pero Estados Unidos también jugó un papel muy importante. No solamente gozó este proceso con el aval norteamericano para Colombia, pero especialmente para Cuba desde el punto de vista de los compromisos que asumieron los hermanos Castro en cabeza de Raúl Castro para evitar que las FARC utilizaran a La Habana o a Cuba como un santuario terrorista o como un lugar de comando para ejecutar diferentes actos de terror en Colombia, y eso fue determinante. Y en tercer lugar, algo que a veces olvidamos, Idania, Cuba le dio la espalda a Maduro. Cuba le da la espalda al socialismo del siglo XXI. Si bien todavía tiene intereses y se roba recursos muy importantes de carácter social, de carácter natural y de talento humano en Venezuela, está claro que Cuba se retira por completo, porque Cuba, si bien trató de sacar lo mejor de la revolución socialista en materia, o por lo menos en cabeza de Hugo Chávez, no va a ser parte, los hermanos Castro, como uno de sus últimos legados, del desastre que se viene en Venezuela por cuenta de la llegada a la democracia. Ese peso, la historia siempre lo castigará en cabeza de los hermanos Castro, pero ellos van a hacer todo lo posible para que ese daño colateral no los afecte tanto. Y quiero cerrar lo que ha sido esta revisión que hemos dado tanto en la región como en el mundo en general, con un personaje que no podemos dejar de lado, porque marca la historia con lo que dice, con lo que hace, con las posiciones que asume. Cambia, y es su lucha, y es el análisis que hacen quienes hablan de él, cambia, intenta dejar una huella distinta dentro de la Iglesia Católica, y hablamos del Papa Francisco, de este Jorge Bergoglio que llegó para cambiar la Iglesia, porque la Iglesia, y me corregirá Jairo o dirá lo que piense, es una antes de Francisco y otra después de Francisco. Y Dani, hay que tener en cuenta que el Papa Francisco no solamente es un aire fresco para la Iglesia de los católicos, sino para la política internacional. Francisco creo que ha retomado principios muy importantes en materia política de lo que fueron diferentes papas, quienes en el transcurso de la historia no solamente se dedicaron a garantizar y consolidar las ideas religiosas del dogma que representan, sino también se involucraron en procesos de fortalecimiento democrático
democrático. Hay otro elemento que vale la pena traer a colación. El Papa Francisco llega a ese cargo por cuenta de, digamos, no de la renuncia, pero sí de esa situación de apartamiento que hace Benedicto XVI. Y Benedicto XVI fue un papa muy oscuro, no fue un papa fuerte, no fue un papa interesante. Y en esa medida yo creo que él aprovecha esa situación, trae algunos elementos muy importantes de Karol Wojtyła o de Juan Pablo II. No fue un papa interesante, es decir, fue un papa de transición. Venía de un papado que igual marcó la historia de la Iglesia. Claro. El papa que le dio la vuelta al mundo, Papa viajero, que fraternizó además con todos los jerarcas de cualquier religión, que era capaz de estar con los indígenas, con los coptos, con los ortodoxos, es decir, fue un papa que igual dejó su huella, una huella importantísima. Benedicto XVI, que además era un hombre cercanísimo a Juan Pablo II. Sí. Era su mano derecha, era el que estaba allí. El prefecto del dogma de la fe. Entonces, fue un papa de transición. Sí, siempre es como cuando tenemos una relación que nos marca la vida absolutamente, normalmente la persona que viene no se queda, pero es importantísimo porque es la que hace puente para que podamos transitar al otro lado. Eso es una buena descripción. Que fue Benedicto XVI. El paralelo que tú haces es muy romántico, pero creo que viene al caso. Sin lugar a dudas, ese fue el papel de Benedicto XVI y eso le facilitó el brillo también a Francisco, no porque el Papa Francisco no tuviera la capacidad para brillar con luz propia, ni más faltaba, lo ha demostrado sobre todo en el último año, sino de manera especial porque logró acercarse a sectores de poder político relevante, fue determinante, por poner un ejemplo, en un tema que acabamos de analizar, como fue el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El hombre detrás que garantizó discreción, lealtad de las partes y de manera particular la consecución de los objetivos fue precisamente el Papa Francisco. También tiene un papel muy relevante en otro tema que ya hemos analizado, que está relacionado con el proceso de paz en Colombia. Muy seguramente va a jugar un papel determinante en este proceso de cambio político en Argentina por cuenta de la llegada de Mauricio Macri. Hay que tener en cuenta algo interesante. El Papa, el obispo Bergoglio, Monseñor Bergoglio, tenía una relación muy tirante, no solamente con Cristina Fernández, sino especialmente con su esposo, el ya difunto Néstor Kirchner, cuando era presidente y mucho antes de su condición de político, pero también ha estado involucrado en otros temas, en la transición política que en estos momentos se adelanta en algunos sectores en México, sus visitas, no solamente las que están anunciadas, sino su recorrido por Brasil. Yo creo que en América Latina lo que tenemos este año por cuenta de su gestión es muy importante. En mi opinión, y Dania, que he seguido muy de cerca, sobre todo la gestión de Juan Pablo II por temas eminentemente contemporáneos más que religiosos, yo creo que con lo que ha demostrado durante el transcurso del 2015 nos hace presagiar que su papado va a ser mucho más importante en términos democráticos. En términos religiosos, ese es un tema que es mejor que lo analice otra persona. Y además se nos presenta una circunstancia particular. Hay dos papas. Dos papas que nunca... Benedicto XVI, un papa retirado, primera vez en la historia. Y Francisco en ejercicio. ¿Qué tal que Francisco decida retirarse cualquier día de estos? Bueno, la Santísima Trinidad, que son tres personas en una posición muy parecida, es algo muy difícil de explicar, claro, por lo menos en términos de pedagógicos o didácticos, pues no sería raro que llegara a ocurrir o se repitiera esta experiencia, por lo menos en la Iglesia Católica. Sería muy interesante, ¿no? Jairo, 1.000.000 de gracias, como siempre, por acompañarnos. Además, aprovecho y te doy las gracias públicamente por haberme acompañado un año más en la tarde de NTN 24, por ayudarme a entender mucho mejor los fenómenos políticos de la región y del mundo, por revisar con nosotros cada viernes lo que son las noticias más importantes de la semana, porque en tus análisis aprendo yo y seguramente aprende también nuestra teleaudiencia. Y Daria, muchas gracias por lo que me dices, pero aquí realmente el único que ha crecido soy yo. Soy mejor analista desde que te conozco y este año creo que ha sido uno de nuestros mejores años. Gracias por tenerme en cuenta.